pero sírveme, sírveme, aprende a servirme. Aprende a servirme. Sí, mire, el diablo sabía y conoce perfectamente las escrituras y le dijo al Señor eso, a Jesús, en ese momento, que se postrara delante de él y le adorara. ¿A quién se lo estaba diciendo? Y Jesús viene y le dice: momentito, pero al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí lo desbarató, porque él sabía a quién servía. Jesús, aún estando aquí en la tierra, cuando tomó cuerpo de hombre, él le servía al Padre. Entonces aprendió a servir, tomó una identidad. Entonces la identidad que la iglesia en este momento tiene que tener es una identidad de servicio, de querer servir, de servir por amor. Yo quiero darle a usted, hace un tiempo le leía este versículo, unos días leíamos este versículo de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2 al 4. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Después sigue la concordancia, pero está Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y dice acá en el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Usted se recuerda que le hablaba Dios de este versículo, porque era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que servía, era una iglesia, hermano, que se esforzaba, que estaba siempre ahí apoyando, que no importaba lo que pasaba, ahí estaba. Entonces tenía la identidad. El Señor reconoce que una de las virtudes de esa congregación, de esa iglesia, era que trabajaban arduamente, que servían arduamente, que si se hacía una actividad, ahí estaban, que si agarraban, ahí estaban, que si van a hacer esto, ahí estaban todos. Servían por amor al nombre del Señor. No lo hacían para ver si el pastor los miraba, no lo hacían para quedar bien con el fulano, con el sultán. Ellos lo hacían por amor a Dios. Para eso servía. Entonces viene el Señor y resalta esa virtud, la identidad de la iglesia, y le dice: sí, yo he visto tus obras, sí, yo he visto tu arduo trabajo, sí, yo he visto cómo te esfuerzas, sí, yo he visto. Y le empezó a decir todo. El único problema era que se le había olvidado su primer amor. Entonces vuélvete a hacer las obras como las de al principio, arrepiéntete. Y eso le hablaba yo acerca del amor, porque entonces, hermano, no solamente se trata de esforzarse, no solamente se trata de servir, no solamente se trata de estar ahí apoyarnos, no solamente de eso, sino que también se trata de buscar las cosas espirituales, de buscar a Dios. Porque si no, entonces solo va a ser trabajo, y el trabajo cansa. Pero cuando nosotros lo hacemos por amor al nombre del Señor, lo hacemos buscando, hermanos, su presencia, lo hacemos por agradarle a Él, hermanos, no nos va a cansar a nosotros. Pero la iglesia tiene que tener ese tipo de identidad, una identidad de servicio. Ese versículo se lo había leído. Génesis capítulo 24. Porque estamos hablando de la iglesia que sirve, la iglesia que tiene identidad de servicio. Usted se recuerda este pasaje de Génesis 24 en el cual mandan a Eleazar a buscar mujer para Isaac. Dice en el versículo 15 en adelante, dice: aconteció que antes que él acabase de hablar, Eleazar estaba poniéndole la petición al Señor y le estaba diciendo que la mujer que tú quieras para el hijo de mi amo sea así y asá. Y antes de que él terminara de hablar, he aquí Rebeca, que Rebeca tipifica la iglesia de este tiempo, tipifica la novia,
que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó sus cántaros y se volvía. Bueno, ahí estamos. Porque usted después se continúa leyendo acerca de ella. Y cuando viene él, le da de beber a él, ve sus camellos y también le dice: yo le voy a dar de beber a tus camellos. Lo que estaba haciendo ella era sirviéndole a aquel hombre que no lo había conocido. Y entonces cuando usted ve detenidamente lo que Eleazar pedía, de las cualidades que tenía que tener la novia, que tenía que tener la esposa que a él lo habían mandado a buscar, una de las cualidades y virtudes era que fuera servidora, que fuera acomedida, que sirviera. Porque entonces cuando ve a Eleazar, entonces viene y le sirve a él. Baja su cántaro, le da de beber a Eleazar. Y entonces viene y le da de beber hasta los camellos, hasta que los camellos se saciaron. Imagínese cuántas veces tuvo que ir esta mujer con su cántaro al pozo y llegaba al abrevadero y tiraba ahí el agua, regresaba con el cántaro, lo volvía a llenar, regresaba y lo volvía a llenar. ¿Cuánta agua tuvo que llenar? Pero para ella no fue fatigoso. Ella pudo haber dicho: a este que saque agua para él mismo, yo me voy. Pero una de las cualidades y de las virtudes que Eleazar vio en esa mujer era que era servidora, era acomedida. Y no importaba el trabajo que fuera pesado, porque imagínense cómo sacaban agua en ese entonces en cántaros. La Biblia no dice qué distancia estaban de los camellos, pero tenía que llegar ahí. ¿Y cuánta agua bebe un camello? Y no era uno. Pero ella dice: hasta terminó de sacar agua hasta que se saciaron. Y en ese momento, cuando Eleazar vio todo eso, dice que viene y saca un anillo. Era el anillo con el cual comprometía en ese momento comprometía a Rebeca. Pero yo lo que quiero que note es que la virtud, que la identidad de esa mujer era de servicio. Era de servicio. Ella no sabía ni siquiera cuál era ni siquiera si le iban a pagar. Ella no sabía ni siquiera si le iban a dar algo a cambio. Pero eso era ella. Así era ella. Ella le gustaba hacer eso. Yo, hermano, qué bonito ver cuando nosotros vemos gente que cuando estamos en medio de una actividad es acomedida, que sin decirle nada ya está trabajando. ¿Y qué hago? ¿Dónde me pongo? ¿Qué es lo que quiere? Hermano, qué lindo ver eso, porque esa es una identidad que usted tiene. Es parte suya. Es parte de nosotros. Entonces la iglesia tiene que tener ese tipo de identidad, tiene que tener ese tipo de virtudes, de actitudes, hermano, dentro de la congregación. Pero hacerlo no para quedar bien con el hombre, ni para quedar bien con el pastor, porque posiblemente yo ni siquiera la gracia le vaya a dar y usted se va a enojar. Pero cuando usted lo hace para el Señor, usted lo hace para su obra, usted lo hace, su servicio es para Él, por amor, hermano. No importa, la recompensa vendrá, porque el Señor tiene su recompensa para nosotros. Entonces, la identidad de la iglesia debe ser una iglesia que sirva. La identidad de la iglesia, una iglesia que sea comedida, una iglesia que busque, una iglesia que desee, que quiera estar allí, que quiera trabajar, hermano. No podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados, viendo que las cosas pasan y nosotros ni siquiera movernos. Porque si bien es cierto, el Señor, hermano, no necesita de nosotros para hacer su obra. Al final, la obra que el Señor empezó, Él la va a perfeccionar hasta el día final. La obra es de Dios, no es de los hombres. Pero el Señor a usted le está dando una oportunidad. Y ya le hablábamos el domingo acerca de la oportunidad de servicio. Que usted le sirva, que le sirvamos a Él, que lo hagamos por amor.
Pero eso debe estar en nosotros, eso debe estar impregnado en nosotros. Yo quiero darle ejemplos en la Biblia, hermano, de gente a la cual, hermano, tenía tan impregnada esa identidad, estaban tan, se les miraba como eran, se les miraba el deseo de servir, que la gente se admiraba de ellos. Daniel capítulo 6 y versículo 16. Mire lo interesante de este hombre. Mucho hemos hablado de Daniel. No todos conocemos quién era Daniel. Pues Daniel lo metieron en el foso de los leones. Pero note lo interesante de este versículo 16. Daniel capítulo 6 y versículo 16. ¿Lo tienen todos? Léalo en voz alta. Imagínense. ¿Sabía el rey a quién servía Daniel? El rey Darío sabía que Daniel servía al Dios Todopoderoso. Y cuando usted empieza a leer la historia, usted se da cuenta que aquellos zápatras que querían siempre meter al hermano y meter en problemas a Daniel, no le hallaban por dónde meter en problemas a Daniel, porque dice que Daniel era un hombre fiel. Aún en las cosas, hermanos, seculares, las cosas que pertenecían al rey, él era fiel. Y entonces lo agarran porque lo ven a él orando, porque él 3 veces al día se ponía a orar en su aposento. Dice que tenía una ventana que daba para Jerusalén, ahí se ponía a orar. ¿Qué importaba lo que tenía que hacer, hermano? Daniel se iba a orar sus 3 tiempos al día. Entonces ahí lo agarraron. Pero dice que el rey procuró, pasó toda una noche el rey procurando, hermano, cómo salvar a Daniel. Y le dice acá en este versículo: tu Dios a quien sirves con perseverancia continuamente, Él te librará. Él te librará. Entonces viene el rey y hermano, da la orden que lo metan al foso de los leones. Pero el rey sabía, el Dios conocía también que Daniel era un hombre, hermano, era un hombre fiel a Dios, era un hombre que servía. En Daniel estaba esa identidad de servicio. Por eso que cuando el rey le dice: mira, yo sé que el Dios al que tú sirves, Él te va a librar. Y lo metió en el foso de los leones. Puso su sello, pusieron los sellos de los otros que estaban alrededor del rey para que nadie revocara la orden. Pero esa noche no durmió el rey. Esa noche le costó reconciliar el sueño por lo que había hecho. Pero había metido en el foso de los leones a un servidor del Altísimo. Miren lo interesante, porque esos leones, hermanos, a ver ni de cuánto tiempo no tenían de comer. El rey estaba tan preocupado que la mañana siguiente, cuando usted lee en el versículo 20, cuando rayaba el alba, de madrugada él se levanta y empieza y dice que vaya acercándose al foso, gritó a Daniel con voz de angustia. Imagínense qué voz de angustia le pudo haber dicho el rey. Con voz triste: Daniel. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces cuando usted lee el versículo 21, y entonces Daniel le dijo, ¿qué le dijo Daniel? Aquí estoy, rey. Y era la mañana del día siguiente. No se lo comieron los leones, pero porque Daniel tenía en él la identidad de servicio. El rey lo conocía no por otras cosas, no por sus mañas ni sus malas costumbres, como a muchos han de conocer. A él lo conocían porque servía al Dios Altísimo.
Ese es un servidor del Dios Altísimo. Y las 2 veces que va con él le dice: el Dios al cual tú sirves con perseverancia te ha librado. Primero le dijo te va a librar cuando lo metió. Ahora viene como algo de duda: te ha librado. Y Daniel le dice: vive el rey, aquí estoy, no se preocupe. El Señor envió ángeles, Jehová ha enviado ángeles que han tapado la boca de los leones. Y aquí estoy. Y lo sacan de ahí, hermano. Pero yo quiero que note, hermano, que aquellos que tienen en ellos el deseo, aquellos en los cuales se ha impregnado esa identidad de servicio, de servirle al Señor, no importa dónde te vayan a meter, la gente tendrá que conocerte como un hijo servidor del Dios Altísimo. Que no te conozcan por otras cosas, sino que te conozcan por tu servicio a Dios. Tu servicio con perseverancia, tu servicio continuamente. No es un servicio nada más de domingo a domingo, es un servicio constante de todo el tiempo. Daniel 3 veces al día, hermano, doblaba sus rodillas y oraba al Dios Altísimo. Y por eso lo conocían. Y cuando llegó el momento de su prueba, el Señor lo libró de la boca de los leones. El Señor lo libró. Pero que nos aprendan entonces a nosotros a conocer como gente que sirve a Dios. Que nos aprenda, que la gente aprenda a conocernos y a vernos a nosotros como servidores de Dios Altísimo. Y no por otras cosas, hermano, sino porque seamos gente que de día, de noche, gente que en todo momento, en las buenas y en las malas, servimos al Señor. Que en medio de la angustia, que en medio del dolor, que en medio de la enfermedad, que en medio de la situación adversa, ahí estemos sirviendo al Señor. Así nos van a conocer. Y aunque nos digan locos, aunque nos digan, hermano, que se nos dicen en otro lugar que se nos ha caído el 5, no importa. Servidores del Dios Altísimo. Una iglesia que sirve. Una iglesia que sirve, pero sirve por amor. Amén. Lucas capítulo 10 y versículo 40. Hablando acerca del servicio, el Señor se presenta a un hogar, llega a un hogar, el hogar de un su amigazo. Lucas capítulo 10 y versículo 40. ¿Lo tiene? Lo leemos. Pero Marta, 41. Mire esto. El Señor había llegado a su casa, Jesús había llegado a su casa, y María, su hermana, se había sentado para escuchar. ¿Quién servía mejor? Entonces no solo se trata de lo físico, sino se trata también el servicio es de estar atento. Escuchar que cuando cuando Jesús se presentaba, María estaba ya atenta para servirle, mientras que la otra estaba preocupada en ver qué hacía. Pero ese trabajo que estaba haciendo Marta, ese servicio de Marta no le estaba beneficiando en ningún momento. Por eso Jesús le tiene que decir: mira, tu hermana ha agarrado la mejor parte, pero tú lo único que has hecho es te has cargado. Mire, se cargó de tal manera que le molestaba que su hermana no le estuviera ayudando. Entonces no lo estaba haciendo por amor. Porque le dice: ¿acaso tú no estás viendo que mi hermana no te da cuidado a ti? Que no me esté ayudando. Entonces Jesús le tiene que decir: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas.
Entonces debemos aprender a servir al Señor, a servirle con amor, que cuando Él sea el momento del servicio, ahí estemos para servirle a Él. Todo en su lugar, todo en su lugar, en su momento. Porque de lo contrario, si no lo hacemos por amor, se va a volver cargoso nuestro servicio, hermano. Se va a hacer carga. El cuando no se hace por amor, sino que se hace porque ya en ese caso Marta pudo haber dicho, es que como Jesús vino hay que hacerle algo. Y el Señor Jesús no iba buscando eso, sino lo que Jesús quería era tener comunión con sus amigos, más con Lázaro que estaba ahí, con María que siempre lo